Bueno, para hablar sobre estos nuevos matices que surgen a raíz de elementos que llegan desde Brasil y las ampliaciones a investigaciones ya en curso contra Keiko Fujimori, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del procurador Jorge Ramírez. Hemos querido estar esta tarde con el doctor, abogado penalista Carlos Caro, para que nos ayude a entender un poquito de qué se trata todo esto que está sucediendo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, amplía la investigación a Keiko Fujimori, ¿no? Esto, en otras palabras, significa que la investigación que ya se tenía se va a dilatar un poco más, Efectivamente, ¿no? ¿O tiene otro propósito? Esta investigación ya tiene 4 años. Recordemos que a octubre del 2018 justo hubo un control de plazo y la Corte Suprema dijo que la investigación preliminar podía durar hasta 36 meses, que se cumplió en octubre del año pasado. Ahora ha pasado un año más, estamos en el 4.º año y podría la Fiscalía investigar todavía por 2 años más. Es decir, esta investigación se podría prolongar hasta octubre del año 2021. ¿Con esta ampliación? Con esta ampliación, y el plazo máximo sería ya los 72 meses, 3 años más 3 años. Es decir, hasta octubre del 2021 el fiscal puede investigar. Pero yo lo que creo que está pasando acá es que el fiscal está sumando motivos para el nuevo pedido de prisión preventiva que está preparando. Dado que el Tribunal Constitucional anuló los fallos de las 3 instancias, Suprema, Superior, Juez, ha quedado pendiente de ir a una nueva audiencia de prisión preventiva y por lo que se ha filtrado en la prensa, el señor José Domingo Pérez aparentemente va a presentar nuevas pruebas, nuevos cargos, nuevas imputaciones para dar, digamos, cierta novedad, cierto aire fresco a su pedido. No, y porque ya no se lo aceptarían, ¿no? Claro. Si va con lo mismo. Si va con lo mismo, efectivamente fracasaría. Tiene que ir ahora con nuevo material, que son las colaboraciones eficaces, las delaciones y, bueno, nuevas imputaciones que han salido en el camino. Ahora, pero por el tiempo transcurrido, doctor, ¿a usted qué sensación le queda? La Fiscalía, el Ministerio Público, en este caso el equipo Lavallato, ¿está en capacidad de poder ya hacer una acusación? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Este es un caso tan maduro como el caso Humala y Heredia, donde se va a definir la responsabilidad o inocencia en el juicio oral. Además, porque toda esta alegación de lavado de activos no la va a zanjar la Fiscalía, ni el juez de primera instancia, esto lo va a zanjar en su día la Corte Suprema, para ver si es que esto viene de la caja 2, caja de coimas, si es suficiente argumento para decir que es lavado. Ese es el punto central. Y yo creo que mientras más rápido la Fiscalía vaya a juicio va a haber más predictibilidad. Por ejemplo, el caso Humala y Heredia, estuvieron presos, salieron libres, la Fiscalía tardó un año en acusarlo, ha pasado un año más y hasta el día de hoy no hay juicio oral. Y uno se pregunta por qué. Y la versión que da el fiscal Rafael Vela es por los abogados, ¿no? Que presentan estos recursos, recusan a los magistrados. Claro, yo creo que es un tema de unos y otros, ¿no? Porque primero la Fiscalía se tardó muchísimo en acusar y evidentemente luego los abogados hacen su trabajo, vamos a llamarlo así, para evitar el juicio oral, porque además me imagino que los abogados de Humala y Heredia no quieren ser el globo de ensayo ni el conejillo de Indias, porque lo que pasa en ese caso le va a pasar a todos los demás. Si ese aporte de campaña es un aporte ilícito, le va a pasar lo mismo a Keiko, le va a pasar lo mismo a Kuczynski, etcétera. Entonces, como es un tema de dominó, juegos de dominó, entonces ellos no quieren ser el primer globo de ensayo para el caso Lavallato, ¿no? Claro, porque diera la impresión la Fiscalía se ha quedado como en una primera etapa, ¿no? Donde lo inmediato es buscar la prisión preventiva, ¿no? En los 18 meses, los 36 meses, y cuando el camino final debería ser ir en dirección hacia una acusación. Claro, como en el fútbol, ¿no? Los goles se meten cuando en este caso se logran condenas, si es que hay casos para una condena, pero eso lo tiene que definir el Poder Judicial. El rol de la Fiscalía es culminar las investigaciones lo más pronto posible, preparar las acusaciones si cree que hay que ir a juicio y enfrentar el juicio. Creo que el éxito de la Fiscalía está en lograr condenas si es que tiene un caso armado para ello. Pero ¿y estas permanentes ampliaciones, qué impresión le deja a usted? Sí, yo creo que son, desde mi punto de vista, respuestas inmediatistas, ¿no? Para tratar, digamos, de dar nuevamente el perfil de gravedad, el perfil de una sobrecarga penal, cuando lo que hacen otros fiscales, cuando descubren hechos nuevos, pues le mentiste a la OMPE, abre un expediente nuevo. Pusiste una falsa declaración en proceso administrativo, abre otro expediente. ¿Para qué? Para respetar los plazos que ya se venían dando, porque de lo contrario, con estas ampliaciones, la mochila es mucho más pesada, el proceso se hace más grande, se hace un caso mucho más engorroso y en consecuencia incluso preparar una acusación, ir a juicio oral, es una cosa que va a tomar mucho más tiempo. Porque claro, el nuevo argumento es para esta ampliación que son aportes falsos,
El sustento es asociación ilícita, organización criminal, falsedad genérica, falsa declaración y fraude procesal. Y tendría que ver básicamente con los testimonios que se han estado recogiendo en esta ronda de interrogatorios a empresarios que empezaron con Dionisio Romero, ¿no? Y este aporte de poco más de 3 millones. Claro, acá es una cosa un poco extraña porque si el fiscal viene hablando de organización criminal desde el 2018, ¿por qué recién plantea la denuncia por organización criminal ahora en el 2019? Y por otro lado, si es que en el 2018 ya tenía las pruebas de los falsos aportes y de las falsas declaraciones ante la OMPE, no se comprende por qué luego de un año termina ampliando la investigación por estos falsos aportes y falsas declaraciones ante la OMPE. Es decir, estamos hablando ya de material viejo, nuevas pruebas, nuevos elementos, pero las imputaciones ya son imputaciones que se conocían desde el año pasado. Yo tengo por eso la impresión de que estos son argumentos para tratar de darle novedad o aire fresco al nuevo pedido de prisión preventiva. Creo que ese es el objetivo del fiscal Pérez en esta etapa concreta. En su opinión, deberían ya acusar. En mi opinión, debería ya pasar a juicio oral, acusar, él cree, está convencido de que hay un caso, pasar a juicio oral, y ahí pues es, como se dice en el argot popular, pato a gallareta, vas a juicio, absuelven o condenan, no hay otra alternativa, ¿no? Claro, porque ya no parece una saga de Netflix ya, pero en el capítulo 8, ¿no? Donde, claro, que la señora Fujimori... Claro, ya aparece en la trama más personajes. En los últimos días, desde Curitiba, por ejemplo, aparecen las declaraciones que implican a Gonzalo Monteverde y lo ubican en un escenario como el lavador de Odebrecht. Es decir, él prestaba dinero para las campañas de Lourdes Flores, de Ollantumala, de todos los candidatos, y luego Odebrecht le devolvía. ¿Qué tanto impacto puede tener esto en una futura acusación, teniendo en cuenta que lo que persigue la Fiscalía es la ruta del dinero ilícito? No, muy bien, yo creo que es un paso importante, porque si la Fiscalía va a construir la historia del lavado de activos, tiene que construir la trazabilidad del dinero, la ruta del dinero, ¿no? Y para ello no basta con decir que esto viene de una caja 2 o una caja de coimas. Eso es un argumento gramatical, lírico, ¿no? Pero con esta versión no se está diciendo que el dinero venga de la caja 2, sino se está diciendo, está viniendo de Gonzalo Monteverde, que tiene su empresa. Claro, y si es así, la Fiscalía va a tener más dificultades todavía para probar lavado de activos, porque si la plata vino a Perú bancarizada, distinto es el caso de los doleiros, si la plata vino bancarizada y un empresario la desbancariza, nadie puede reconocer, por lo menos con facilidad inmediata, que esa plata tiene origen ilegal, ¿no? Eso de que me la dieron clandestinamente o no, no es un argumento tan claro, ¿no? Porque si no, también se estaría investigando a Credicorp o al Banco de Crédito, porque ellos también entregaron la plata en efectivo. Claro, pues son empresas, finalmente. Claro, son empresas finalmente, ¿no? Entonces acá el único elemento de conexión con lavado tendría que ser que los que recibieron la plata no es que supieran que venía de Odebrecht, sino que venía de algún origen delictivo, lavado de activos, fraude tributario, narcotráfico. Eso es lo que va a tener que probar la Fiscalía. Y ese material probatorio lo tiene cuesta arriba. No va a ser fácil para la Fiscalía probar el tema del origen delictivo. Ahora, Rafael Vela ha declarado desde Brasil que Odebrecht habría canalizado a través de la empresa de Monteverde todos estos aportes que venían de la caja 2. O sea, es lo que estamos hablando, pero a la inversa, ¿no? ¿Qué tanto puede cambiar en la acusación futura esta versión? Claro, este nuevo escenario? Si Monteverde va a aparecer en el camino entre Odebrecht y los aportes de campaña, como una forma de traer o justificar la traída del dinero a Perú, eso a la Fiscalía le puede servir como un elemento o arma de doble filo, ¿no? Por un lado, para decir, oye, mira, tenía un operador acá en Perú, un hombre de fachada, un hombre de papel, un testaferro para traer la plata, qué mejor elemento de lavado que ese. Pero por otro lado, los de la defensa van a decir, qué mejor argumento para decir que esto viene de una empresa, es una empresa formal, ¿qué es lo que un están empresario, diciendo, ¿no? Una cuenta y además seguramente cuentas nacionales, de bancos nacionales, bancos peruanos, que nunca han sido tocados ni investigados. Entonces, porque hay cierta apariencia de licitud, con lo cual ellos pueden decir, oye, yo recibo la plata de Odebrecht, que en ese entonces no era una empresa manchada públicamente con temas de corrupción, y peor aún, si al final rascando la información determina que esto proviene de una empresa formal y esto vino bancarizado al Perú, hace desaparecer o diluir la idea del lavado de activos. Claro, porque lo mismo es la misma lógica que han querido aplicar para el caso, por ejemplo, de Dionisio Romero. Exactamente. Cuando la defensa de Keiko Fujimori decía, pero
esa plata es limpia, ¿no? Es un dinero de un empresario, en todo caso constituiría una falta administrativa. Que es como también lo trataba de manejar el grupo Credicor, ¿no? Y sus abogados. Y por el tiempo transcurrido, digamos, ¿cuál de todas estas imputaciones procedería? ¿No? Porque acá le mencionaba hace un rato, estamos hablando de asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal, falsa declaración, falsedad genérica, que es más o menos de dónde se sostiene ese pedido de ampliación. Si estamos hablando de la campaña del 2011, está prescrito falsedad genérica, falsa declaración, procedimiento administrativo y fraude procesal, porque todos tienen pena de 4 años. Y entonces eso es prescrito en el año 2015. Si estamos hablando de la campaña del 2016, los 3 delitos no pueden calificar el mismo hecho. Haberle mentido a la OMPE no puede ser a la vez falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración de procedimiento administrativo. Desde el punto de vista penal, a mi entender, el único delito que ahí podría investigarse es el de falsa declaración de procedimiento administrativo, porque se ha informado falsamente a la OMPE. Pero tendríamos que ver quién fue la persona que hizo esa falsa información. Fue el tesorero, seguramente. Lo ordenó la señora Fujimori, eso es algo que tendrá que investigarse. Pero en cualquier caso, no es el delito principal, este es un delito que podríamos llamar menor dentro del sistema. De hecho, estos delitos cuando acaban en condena acaban con una pena suspendida. Acá los delitos graves son lavado de activos, que tiene pena de 15 años, y el delito de asociación ilícita para delinquir u organización criminal, como se llama del 2016, que puede tener pena también que bordea en los 10 o los 15 años. Entonces, esos son los delitos graves. Ahora, con relación a los últimos informes que se están dando a conocer, que nos llegan desde Brasil, de aportes de 1.000 soles, $1.000, entre el 2013 y 2015, de una bolsa de 400.000, de $40.000, de acuerdo al testimonio del sobrino de Jaime Yoshiyama. Esto, más allá de la indignación, ¿no?, que pueda generar todo este desfile de millones, ¿constituye algún delito? Hablamos de Keiko Fujimori y también en el caso de los aportantes, de los que han entregado este dinero. Claro, esta feria de dinero, de miles de dólares, millones de dólares, es una feria que puede, en cierto modo, comprometer más la situación de la señora Fujimori dependiendo de quién sea el aportante. Distinto, y ahí sí se puede hacer una diferencia importante, que es el aporte, por ejemplo, del grupo Credicor, que hasta donde se sabe ellos no tienen relaciones con el Estado, es decir, no tienen licitaciones públicas, no han ganado contratos públicos para las carreteras, como han sido sí las empresas del grupo de Odebrecht y del Club de la Construcción, ¿no? Entonces hay una diferenciación. Si ya tienes una relación con el Estado, tienes un deber de alejarte más, ¿no?, de cualquier tipo de financiación, porque eso se puede confundir con corrupción. Pero si eres un ajeno, es más fácil deslindar. El caso de Odebrecht por eso es más complejo, porque ellos sí tenían acuerdos con el Estado, negocios con el Estado, tenían diferentes proyectos, y evidentemente esto era como en El Padrino, ¿no? Hoy te aporto de campaña porque mañana, y ese día tal vez nunca llegue, te llamaré para pedirte un favor, ¿no? Claro. Que es lo que se viene investigando en otros casos. Se dice, ¿por qué Humala y Heredia eran tan cercanos a Barata? Porque, bueno, le habían aportado en la campaña del año 2016, ¿no? Queda pendiente ese favor. Exactamente. Ahora, doctor, para cambiar de tema, también quería aprovechar su presencia para hablar sobre el caso del hospital de Moquegua. ¿No? El presidente de la República ha señalado, este caso ya se archivó en varias oportunidades, y si se tiene que investigar, que se investigue. ¿Qué tan viable es que aparezca este nuevo informe de Contraloría con algunos elementos para una nueva investigación? ¿Podría concluir en responsabilidades? No, muy importante. Hay que tomar en cuenta que acá han habido varios informes de Contraloría, por lo menos 2. La propia Contraloría ha dicho que hizo uno en el año 2014 y ha hecho uno que recién se ha conocido. El detalle es de que las investigaciones a nivel de la Fiscalía no son cosas juzgadas, por lo tanto se pueden reabrir. Y el mejor ejemplo es el caso de las agendas de Nadine Heredia. Con las agendas se reabre el caso que se había archivado en el año 2009. Entonces acá podría pasar lo mismo. Por más que se haya investigado ya al señor Vizcarra y al señor Trujillo en años anteriores, la Fiscalía podría reabrir el caso si en base a este elemento probatorio que es prueba preconstituida, el nuevo informe de la Contraloría concluye que hay elementos de gravedad que desde mi punto de vista, hasta donde alcanzo a ver, los hay. Evidentemente, el presidente no puede ser investigado mientras dure su mandato. Podría hacerlo desde el día siguiente, es decir, el 29 de julio del año 2021, que se va a ir, él ya lo ha dicho y le creemos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento podría ser investigado. ¿Y qué pasa con Edmer Trujillo? El señor Trujillo sí puede ser investigado, y en este caso él no está aforado porque el hecho
se cometió cuando él no tenía ninguna protección constitucional. Por lo tanto, la investigación podría reabrirse tranquilamente contra él. Y en el caso del señor Vizcarra, si la Fiscalía considerara que hay elementos, podría reabrirlo a partir del 29 de julio del 2021. O sea que nada está dicho sobre todo en ese caso. Exactamente, se puede reabrir una investigación en Fiscalía, qué cosa decidida con prueba nueva. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas Tenemos gracias. muchos temas más de qué hablar, pero seguramente vamos a tener más oportunidades. Gracias por haber estado, Gracias a usted. como siempre, usted tan didáctico. Gracias.